Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial del arte de limpiapipas. ¿Qué tal les parece este hermoso girasol que vamos a hacer hoy? Lo podemos dejar solito, lo podemos dejar en maceta, queda súper hermoso. Y los materiales que vamos a utilizar son 14 limpiapipas amarillos, vamos a usar 4 limpiapipas verdes, un limpiapipas café, una tapa así como esta de 9 centímetros de diámetro, una brocha de maquillaje o de pintura, tijeras o pinzas de corte, pistola de silicona con silicona caliente y sin más preámbulos vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar un limpiapipas amarillo, lo vamos a doblar por la mitad, lo vamos a cortar y las dos partes que quedan las vamos a doblar nuevamente por la mitad de esta manera. Ya una vez tenemos estas dos partes dobladas por la mitad, vamos a formar así una especie de V y vamos a mandar las puntas para el centro de esta manera. Nos va a quedar como una especie de corazón. Le vamos a acomodar y le apretamos un poco la punta y así nos debe quedar como un corazoncito. Y esto lo vamos a hacer con la otra parte, lo mandamos al centro, lo acomodamos y aquí nos queda otro corazoncito. Nos debe quedar algo así. En total para este proyecto vamos a utilizar 14 corazoncitos, todos se hacen igual como hicimos los dos primeros. Yo ya tengo estos dos hechos para no hacer tan extenso el video. Ahora vamos a tomar un limpiapipas café y vamos a hacer un caracolcito enrollando de esta manera desde el inicio. Si queremos podemos poner puntos de silicona en diferentes partes, muy poquito para que no se note, para reforzarlo, o podemos poner la silicona solo al final, como nos quede mejor, como nos quede más fácil trabajarlo. Aquí al final le dejamos 2 centímetros libres y se los vamos a pegar por la parte de atrás con silicona caliente preferiblemente. Y así nos va a quedar pegado nuestro caracol. Yo lo aprieto un poco para que quede bien justico. Le retiramos las partes de silicona que se queden viendo. Ahora voy a tomar esta tapa, es de un frasquito de un tarro que tenía en la casa. Esta tapa mide 9 centímetros de diámetro. Si no tienen una, podemos hacer con un cartoncito el circulito que sostenga nuestros corazones de 9 centímetros de diámetro. Aquí vamos a poner 7 corazoncitos, me falta uno. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo, ya están completos. Los acomodo y voy a poner suficiente silicona en todo el centro para poner mi rollito, mi caracolcito café. Lo aprieto ahí un momento para que se seque y ahora lo saco y le doy la vuelta. Nuevamente voy a poner suficiente silicona porque necesitamos reforzar todas esas puntas de los corazones y que nos queden bien pegadas para que no se vayan a salir luego de nuestra flor. Entonces pongo suficiente silicona y voy a pegar nuevamente el resto de corazones que queden en el sentido contrario de los primeros que pegamos, o sea que queden en medio, que estos pétalos, que son los pétalos del girasol, queden en medio de los pétalos anteriores que pegamos para que le podamos dar volumen a la flor. Este se me soltó, lo voy a acomodar acá, le aprieto la punta para que no se nos suelten, debemos apretarles la punta
Por eso lo importante es que en el centro de la flor le dejemos una buena cantidad de silicona para que estas puntas no se vayan a salir después. Yo le aprieto con esto, con un frasquito, le hago presión, no lo hago con la mano porque la silicona está caliente, se sale y nos podemos quemar. Ahora tomo un limpiapipas verde, voy a dejar 2 centímetros libres y voy a empezar a hacer estos como especie de pétalos. Voy a hacer 3. Y ahora en la base de cada uno les voy a dar 2 o 3 vueltas para que nos quede bien fijo y asegurado. Aquí le acomodo y ese bordecito que queda pequeño lo cruzo, lo enrollo con el largo y le voy dando forma a estos petalitos. Este va a ser el sépalo de nuestro girasol. Corto esa punta y le acomodo la punta larga porque ahí va a ir el tallo de la flor. Este mismo proceso lo voy a hacer con otro limpiapipas verde para hacer la otra parte del sépalo. La que acabé de hacer fue la mitad y ahora voy a hacer la otra mitad, que es el mismo proceso que el anterior. Así deben quedar los dos grupitos. Esto va a ser el sépalo del girasol. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuevamente silicona en el centro de la flor y vamos a acomodar estos sépalos verdes el uno al lado del otro. Y de una vez vamos a poner el tallo. Yo voy a poner en esta ocasión un palo de brocheta, también se puede usar alambre floral. Y lo pongo ahí en el centro para que se pegue con la silicona. Así nos va quedando. Todavía nos falta darle forma, profundidad. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar uno por uno los pétalos y los vamos a mandar hacia adelante de esta manera. Ahora vamos a enviar los pétalos de la segunda fila también hacia adelante de esta manera. Aquí acomodamos y ahora de esta manera, con ayuda de nuestro dedo índice, vamos a enviar solo la punta de los pétalos de la hilera de atrás hacia la parte de atrás de esta manera. No vamos a enviar solo todo el pétalo, sino solo la punta del pétalo. Ahora vamos a hacerlo con esta hilera de los pétalos de adelante, enviándolo uno por uno hacia atrás, siempre con ayuda de el dedo índice. Aquí le acomodamos los pétalos al girasol, se los vamos acomodando y le vamos dando orden a la flor para que nos vaya quedando súper linda. Así vamos. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a tomar una sombra de ojos, voy a tomar un tono rojizo, este tono, un tono rojizo
como rojo vino, más o menos un tono así, y con una brocha de maquillaje le empiezo a poner el color de la sombra de ojos bien pegadito al centro de la flor, así de esta manera, que quede bien pegadito para que se trate de ver lo más natural posible. Y ahora voy a empezar a arrastrar el color suavemente como por entre los pétalos. Esto es para que nos quede lo más difuminado que se pueda y que la flor tenga profundidad, que se le vea profundidad y se vea un poco natural la flor. Que nos quede lo más difuminado posible, así que aquí en este paso de poner el color debemos tener bastante paciencia. Podemos poner Floratex en el tallo o yo me animé mejor por poner un limpiapipas verde, ya que los girasoles tienen su tallo bastante gruesito, entonces quise hacerlo así, pero también podemos ponerle Floratex, cinta floral. Ya depende de cómo lo queramos hacer. Cuéntenme cómo les gusta más, si con cinta floral o con un limpiapipas enrollado de esta manera. A mí me gusta más así, se me hace que se ve como más un girasol, ya que los girasoles tienen su tallito así súper grueso y de este color. Entonces déjenme en los comentarios cómo les gusta más, si con el limpiapipas o con la cinta floral. Aquí en la punta refuerzo con silicona caliente y lo dejo bien justo para que no se vaya a caer o a desprender el limpiapipas. Retiro excesos de silicona, la voy acomodando para que nos quede bien bonita nuestra girasol. Y vean cómo quedó de hermoso nuestro girasol, quedó muy lindo. Lo podemos dejar así solito o poner en un buquet, o miren, lo podemos poner así en esta maceta súper linda, también hecha con limpiapipas. Recuerden, si llegaron hasta aquí, dar like, comentar y suscribirse. Hasta la próxima. Chao, chao.